Audio está en Facebook. Ok, ya. Gracias, muchas gracias. Creo que ya me están escuchando porque tenía el audio apagado. Oh, cielos. Tenía el audio apagado aquí en este. Gracias, Evelyn, gracias. Ok, pues vamos a comenzar con nuestra clase. No sé si se grabó la oración, pero bueno. Una actitud correcta. Este es el tema de nuestra clase, ¿sabes? Es bien importante que nosotros podamos comprender esto. Muchas veces nosotros, no nos damos cuenta de la actitud que tenemos. Y, ¿sabes? Nuestra actitud es súper importante. Porque cuando nosotros tenemos una actitud correcta, esta actitud nos puede llevar a un triunfo, pero también si es una actitud negativa nos puede llevar a una derrota, nos puede llevar a un fracaso, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos, fíjate lo que es el trasfondo de una actitud y cómo nuestra actitud se puede estar generando. Nuestra actitud se genera, ¿no? A través de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, a través de la filosofía o de las creencias. Ajá, de las creencias. Esto toma en nuestra vida un papel súper importante y estas pueden generar actitudes positivas o negativas en nosotros. Entonces, hay una situación, y hay situaciones que realmente están bajo nuestro control y hay otras que nosotros no podemos controlar. Y nosotros debemos de ser, fíjate cómo Él nos manda. Él nos manda a ser reyes y sacerdotes. O sea, Jesucristo dio una indicación perfecta en el Nuevo Testamento y dice que Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Y nosotros debemos de tener ese reinado sobre nuestra vida. O sea, nosotros debemos de tomar la decisión, porque esto es una decisión, y ahorita vamos a aprender mucho de este tema, cómo el enojo no puede dominar nuestra vida, ni tampoco puede dominar la tristeza, nuestro carácter no puede dominar nuestra vida, o cualquier otro sentimiento o emoción o circunstancia pueden dominar nuestra vida. Entonces, nosotros debemos de tomar la responsabilidad sobre nuestra vida, porque en el Antiguo Testamento, de hecho, desde que nos dio los 10 mandamientos, mucho antes de los 10 mandamientos, Dios nos entrega la responsabilidad a nosotros. Y tú y yo somos responsables. Tú y yo somos responsables, ajá, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que sentimos. Entonces, si nosotros vemos este contexto de que Él nos ha hecho reyes, mucha gente piensa que Dios tiene el control y no es cierto. Ajá. Entonces, hay una cosa, y tengo muchos estudios donde yo les he comprobado a través de la palabra de Dios que realmente Dios nos dio la autoridad y nos dio el dominio, el sojuzgar sobre los peces y todo eso. Eso es un libre albedrío y el libre albedrío también nos da a tomar decisiones, pero Él nos ha dado esa autoridad. ¿Y cuál es nuestra actitud? Esa podría ser la pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud en cuanto al cuidado, por ejemplo, de nuestro cuerpo? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo? ¿Cómo nosotros estamos pensando de nosotros mismos? Porque también ese es un modo de cuidado. Ajá. Eso también, como nosotros nos cuidamos, influye muchísimo en nuestra actitud. ¿Cómo estamos pensando de nosotros mismos? ¿En qué estamos enfocados? Porque hay una cosa, ¿eh? El enfoque en nuestra vida es fundamental. Si nosotros estamos enfocados, en cosas mundanas, que ahorita lo voy a explicar con más detalle, las cosas mundanas, ¿sabes? A veces cuando ahorita que estamos en estos tiempos aquí difíciles en Florida, como estamos escuchando noticias tan tremendas del huracán, entonces, ¿sabes? Si tú te metes y te metes y te metes en todo esto, vas a sentir miedo, vas a sentir temor. Y nosotros al escuchar todo esto estamos permitiendo, que todas estas malas noticias causen en nosotros miedo y temor. Ujú. Y pasa lo mismo al revés, pero si nosotros estamos centrados en la palabra de Dios y nosotros confiamos que Él nos dio una promesa de que Él no nos iba a dejar y que no nos iba a abandonar hasta el fin del mundo y que Él iba a estar con nosotros, entonces esto también cambia nuestra actitud. O sea, esto es un ejemplo, ¿no?
¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Nuestra actitud es positiva o es una actitud negativa? Y esta es la raíz. Hablando bíblicamente, esta es la raíz, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ajá. ¿Cuál es el pensamiento en nuestro corazón tal cual es Él? Amén. Entonces, esto es importantísimo porque lo dice Proverbios 23:7, que dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Tu vida refleja lo que tú piensas en tu corazón. Y nosotros tenemos hoy un llamado, ajá, a renovar nuestra mente y a transformar nuestra manera de pensar conforme a las escrituras. Lo que llevas en el corazón, lo que nosotros traemos en el corazón acerca de lo que nosotros somos y pensamos de nosotros mismos, lo que nosotros llevamos en el ambiente en que nos rodea, la confianza, por ejemplo, la falta de confianza que tenemos al hacer las cosas, el temor o la falta, por ejemplo, en la forma en la que nosotros estamos pensando, todo eso define lo que hay en el corazón y también define nuestra actitud. Si nosotros tenemos que hacer un trabajo, por ejemplo, yo te pido que esto lo pongas en práctica. Si tú vas a hacer un trabajo y no te gusta hacerlo y empiezas, ay, es que eso no me gusta, ay, es que eso me cansa, ay, es que hace mucho calor, ¿sabes? Tu mente te va a empezar a gobernar y vas a empezar a hacer ese trabajo y a generar una mala actitud. ¿Por qué? Porque el pensamiento está dominando. Ajá. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Porque así nosotros somos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros estamos enfrentando la vida? O sea, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Sabes? Porque Dios ve nuestra actitud. Nuestras actitudes pueden traer tristeza al Espíritu Santo de Dios. O sea, Él no se va a ir porque nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Nosotros no somos un Airbnb que Él viene y que va. No, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Él no se va, pero nuestra actitud, una actitud negativa, una mente negativa, una mente enferma, quiero decirte algo, entristece al Espíritu Santo de Dios. O sea, hay gente que, por ejemplo, yo te podría decir, ¿qué es lo que nosotros somos? En un ejemplo de la salud, ¿qué es lo que nosotros somos? ¿Somos enfermos buscando la sanidad o nosotros somos sanos resistiendo la enfermedad? Y esto es lo mismo, pero en un contexto totalmente diferente, porque nosotros podemos estar enfermos buscando la sanidad, pero también, y es más poderoso, ajá, que nosotros estemos sanos, que nos mantengamos sanos como iglesia y estemos resistiendo la enfermedad. Hay gente que se cree que sufre mucho, que se cree pobrecitos, que le falta, que necesitan la compasión o la lástima de los demás. Y sabes, esto no, todo esto se refleja porque es de lo que está lleno el corazón. Ujú. Entonces, o eres un hijo de Dios, ajá, resistiendo los ataques del enemigo, porque tu actitud va a determinar el éxito o el fracaso de la situación en la que estás viviendo. Y si nosotros creemos que el que venció al mundo vive en nosotros, o sea, deberíamos de tener una mentalidad de que todas las pruebas sirven para crecimiento, que cada prueba, que cada situación, nosotros seguimos aprendiendo y seguimos creciendo a la altura del varón perfecto. Amén. Entonces, pero si todo lo estamos viendo como una desgracia, si todo lo estamos viendo como un fracaso, si todo lo estamos viendo como que, ay, otra vez tengo que hacerlo, ay, ¿sabes? No vamos a tener una actitud negativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros enfrentando los problemas o nosotros estamos resistiendo? Ujú. Porque muchas veces hay gente de verdad que a todo lo más maravilloso que pueda existir, hasta lo más hermoso, le están viendo lo negativo, le están viendo lo malo. ¿Por qué? Porque es una mente negativa, es una mente caída. Ajá. Y tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Si tú quieres cambiar tu vida, necesitas transformar tu manera de pensar. Y este es el principio. Este es el principio. O sea, no esperes recibir algo diferente si no te has preocupado por sanar tu mente.
Primero necesitamos sanar nuestra mente y posteriormente nosotros necesitamos sanar nuestro corazón. Ujú. ¿Cómo podemos sanar nuestra mente? Solamente leyendo la palabra de Dios. Que su mente, que el modo de pensar de Cristo de cada situación sea nuestra filosofía, una filosofía cristiana que nos lleve a transformar nuestra manera de pensar para que a través de esa manera de pensar podamos nosotros cambiar las situaciones. Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendáis cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Ajá. O sea, la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta. Amén. O sea, quiero decirte algo importante. Todo lo que Dios dejó dicho y escrito aquí, en este libro, todo lo que Él dejó escrito aquí es por nuestro bien. Y muchas veces nosotros pedimos que se haga la voluntad de Dios y nosotros seguimos haciendo lo que a nosotros se nos da la gana. Nosotros necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Algo a lo que es Dios. Dios nos está enseñando en su palabra y Él nos dice algo bien importante. No te conformes a este mundo. O sea, no nos podemos conformar a este mundo. ¿Qué dice el mundo? El mundo, fíjate, el mundo constantemente está hablando. ¿Y qué es lo que el mundo habla ahorita, no? Con esto del huracán, de todo lo que está hablando destrucción, está hablando muerte, habla enfermedad, habla maldad, habla malas noticias. El mundo, político, ¿no? El mundo científico, la sociedad, muchas veces están en contra de la palabra de Dios. Y quiero decirte algo importante. El mundo nos quiere transformar a su modo. O sea, el mundo va a hacer todo lo posible por transformarnos a lo que el mundo piensa. Y aquí es donde viene nuestro reto, ¿sabes? Aquí es donde viene la determinación como hijos de Dios, porque Él dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros, es nuestra decisión. Si nosotros nos hundimos en este mundo creyendo todo lo que el mundo nos está diciendo y la cantidad de enfermedades y de virus y de bacterias y de todo lo que tú quieras y todos los problemas que hay en el mundo, si realmente nosotros decidimos ir y creer en lo que Él ha dejado escrito. Y Cristo nos quiere transformar a su imagen. ¿Esto cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿O Cristo está siendo formado dentro de ti o estás siendo moldeado a este mundo? Y sabes, Dios no acepta a los tibios. O sea, Dios no quiere tibios. Entonces, nuestra actitud es simple y sencillamente que nosotros tenemos que elegir cómo nosotros vamos a vivir en la corriente de este mundo o vamos a permitir que Cristo en nosotros, porque Él vive en nosotros. Amén. Ajá, darle el poder, darle, ¿sabes? Doblar nuestra voluntad, como quien dice, para que Él crezca en nosotros y que Cristo sea formado en nosotros. Y quiero decirte algo importante. Esto sí o sí requiere conocimiento y requiere saber lo que la palabra de Dios dice. Y esto es una decisión. El mundo nos está forzando a hacer a su manera. El mundo nos está empujando como cristianos fuertemente a que nuestra manera de pensar sea conforme el mundo hoy nos está obligando. Estamos siendo bombardeados de una manera impresionante por las redes sociales, por las noticias, incluso por la gente que nos rodea. Y sabes, tú has sido llamada, tú has sido llamado a ser luz. Amén. Ser la sal. Y necesitamos nosotros, en el nombre de Jesús, tomar esa actitud de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo hacerlo, pero sé que tú has prometido que tú me vas a capacitar para esto. Cuando nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nosotros estamos aceptando la condición de este mundo, nos estamos conformando a este mundo. Si nosotros aceptamos cómo el mundo piensa, nosotros prácticamente nos estamos conformando y estamos aceptando
lo que el mundo está diciendo. Y quiero decirte algo, mucha gente piensa que la pobreza, que la enfermedad, que la tristeza y todas estas cosas provienen de Dios. Ujú. Y la paga del pecado es la muerte. Y la enfermedad, y la tristeza, y la talara, y la ruina, y todo esto, la paga del pecado es la muerte. Y la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia, ¿no? Y sabes qué, nosotros no podemos ajustarnos a este mundo. Y pensamos ajustar nuestra vida a lo que tal vez un médico nos está diciendo y pensamos ajustar nuestra vida a lo que las finanzas están diciendo, ¿sabes? Cuando la clave de todo, y quiero adelantarme a esto porque quiero sembrar palabra de vida hoy en tu vida. Mm. La palabra de Dios lo dice claramente, que nosotros somos transformados por el poder de su palabra. Cuando nosotros aceptamos en nuestra mente y en nuestro corazón y creemos en nuestro corazón es cuando se está sembrando en nosotros la palabra de vida. Fíjate lo que dice Santiago 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada con el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Imagínate. O sea, no podemos estar en el mundo metidos en todo este tipo de cosas, teniendo una mente mundana, ajá, y todavía pedir que el Señor haga cosas, porque así como creíste te será hecho. O sea, aquí comprendemos la importancia de nuestras creencias, que sean creencias que estén basadas en ese fundamento de la palabra de Dios. O sea, este versículo lo dice, o sea, si estás haciendo cosas, si estás como las olas del mar dudando a ver si Dios lo hace y si Dios no lo hace, esto en palabras simples y sencillas quiere decir que la duda, que nosotros no podemos esperar que Dios nos dé algo. Entonces, el hombre de doble ánimo, Santiago 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ujú. Entonces, nosotros no podemos ser de doble ánimo en cuanto a nuestra vida. Necesitamos tomar la responsabilidad de nuestra vida porque nosotros no podemos vacilar con ella. Una vida inconstante, llena de dudas. Ajá. ¿Será que Dios me sane? ¿Será que Dios me ayude? ¿Será que Dios me dé? ¿Será que Dios me prospere? ¿Sabes? Hasta incluso en la manera de orar, en la manera de acercarnos a Dios, necesitamos tener una actitud de vencedores. Amén. Y para nosotros tener una actitud de vencedores es necesario renovar nuestra manera de pensar. No es lo mismo que yo le diga, ay Señor, ¿me sanarás o no me sanarás? A decirle gracias, Padre, porque yo sé que soy sana en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, llevaste esta enfermedad sobre ti. Gracias porque hoy soy sana. O sea, depende mucho cómo nosotros nos estamos acercando, actuando. Cuando acudimos a Dios, no debemos de tener una actitud egoísta. Porque Dios no nos concede caprichos. Cuando vacilamos entre la lealtad y los sentimientos, a los conceptos del mundo y la lealtad de Dios, debemos de tomar decisiones de comprometernos plenamente a Dios. ¿Sabes qué le falta a la iglesia? Le falta comprometernos. Nosotros necesitamos un compromiso con Dios, ¿sabes? No necesitas un compromiso con tus pastores, no necesitas un compromiso con tus líderes. Lo que nosotros necesitamos es tener un compromiso con Dios. ¿Sabes? Cuando tú te comprometes con Dios, van a ver de verdad, Él se va a encargar de tus cosas. Él hace tus cosas cuando nosotros estamos comprometidos con Él. Y desafortunadamente nos falta ese compromiso con Dios. Muchas veces nuestras vidas reflejan el resultado de lo que nosotros estamos pensando y de lo que nosotros estamos haciendo. O sea, si te pones a analizar tu vida, ¿qué es lo que tú analiza la vida de una persona y por el modo de vivir te puedes dar cuenta qué es lo que piensa, porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. Por eso hoy quiero sembrar esto en tu corazón. Hoy necesito.
Que el Espíritu de Dios me ayude a convencerte de que si nosotros no somos transformados a nuestra manera de pensar, ajá, es dificilísimo generar un cambio. Y ese modo de pensar tiene que ser conforme a Él, a sus estatutos, a sus mandatos, no conforme a lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras creencias es una creencia del mundo, es una creencia, es una mentira. Ajá. ¿Quién controla tu vida? Esa es mi pregunta de hoy. ¿Quién está controlando tu vida? Porque fíjate lo que dice Romanos 5, versículo 17. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Este versículo es tremendo. Fíjate lo que nos está diciendo, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Mira, si te quedas con este versículo, ya valió la pena este tiempo. Dios nos está confrontando y, ¿sabes? Nuestra vida tiene que ser un reflejo. Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha dado el poder, el dominio, ajá, sobre todo el mal prácticamente. Cristo vive en nosotros y nosotros somos responsables de lo que decimos, pensamos, hacemos, creemos. De nuestras creencias, nosotros somos responsables. Ujú. Cuando este versículo habla de reinó la muerte, hace referencia a toda la corrupción del mundo, lo cual quiere decir que el mundo nos puede transformar a su imagen. Todo el mundo gira alrededor de un concepto de muerte. ¿Por qué? Porque es un mundo caído. Ajá. Entonces, el temor a la muerte, el temor a enfermarte, el temor a las tragedias, a la escasez, etcétera. Y esto sucede desde Adán, desde la caída. Entonces, desde que fue la caída, reinó la muerte en la tierra. Pero nosotros no podemos ser, podríamos decir, conformados o transformados o acoplarnos a este mundo. O sea, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos espíritus. Ajá, y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Amén. Y fíjate lo que dice aquí, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Y ahí viene una palabra clave de este versículo. Y te pido que abras tus oídos y que no te distraigas. Y dice, mucho más reinarán en vida. O sea, esto es un mandato que tú y yo reinemos sobre nuestra vida. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Ahí viene, los que reciben, o sea, tenemos nosotros que recibir la abundancia de la gracia y el don de justicia. Romanos 5:17. ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿Has recibido el don de justicia? Y ahí te va. Lo voy a explicar en palabras súper sencillas. Yo te podría decir, ¿sabes quién eres en Cristo? Porque ahí es donde viene el don de justicia. Ahí es donde está ese don de justicia. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, en mí, yo sé que yo soy justificada ante Dios. Yo sé que yo soy justa ante Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí, porque Él me ha lavado con su sangre preciosa, Él me compró con precio de sangre, Él me ha perdonado, Él me ha hecho nueva criatura. Yo soy uno, una sola, soy un espíritu con Él, porque esto es lo que dice Corintios 6:17, unida en Él, unida con el Hijo vive en mí, su Espíritu Santo vive en mí. ¿Has recibido estas verdades? ¿Sabes que estás ungida? ¿Sabes que eres amada, que eres acepta? ¿Sabes que eres hechura de Dios, creada para buenas cosas? ¿Sabes en tu corazón que eres justa ante Dios, que no hay condena en tu vida, que no hay pecado en tu vida que Él no haya pagado? Que fuiste comprada con precio de sangre, una Amén. sangre pura, una sangre pura.
O sea, si nosotros llegamos a comprender y a entender esto, y nosotros sabemos que esto es lo que realmente somos, que nosotros somos embajadores del reino de Jesucristo aquí en la tierra, que somos hijas de Dios, hijos de Dios, sentados en lugares celestiales, que Él desea que su iglesia reine. O sea, Él desea que tú reines en tu vida, ¿sabes? Prácticamente ser justificados. Esta es la mejor estrategia que el Espíritu de Dios me enseñó para yo poderles mostrar lo que es ser justos delante de Dios. Es vivir, ajá, como perdonados, es vivir sin ninguna carga, es vivir plenamente creyendo que el Espíritu de Dios vive en nosotros, que el que venció al mundo vive en nosotros, que si Él está con nosotros, nadie puede estar en nuestra contra. Y sabes, si tú te llenas de estas palabras, te vas a llenar del poder de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque el poder de Jesucristo se expande, se glorifica cuando nosotros lo hablamos. Cuando nosotros hablamos su palabra y la creemos en nuestro corazón. Y sabes, mi decisión es saber cómo yo tengo que vivir. Y nosotros podemos elegir la esclavitud del mundo y todas sus consecuencias. Y solo, por adaptarnos al modo de pensar del mundo. Y vamos a seguir viviendo en todo el caos y la destrucción que el mundo nos da. O también podemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, como Él nos está enseñando, y de verdad cambiar, restaurar nuestra manera de pensar, conociendo la buena noticia que es agradable a la voluntad de Dios. Y nosotros podemos determinar nuestra actitud, porque tal cual piensa el hombre en su corazón, tal cual es. O sea, no podemos estar dominados por lo que nosotros estamos sintiendo o por lo que está pasando allá afuera. ¿Por qué? Porque, ¿qué piensas? ¿Qué piensas acerca de tu vida? Y sabes, y si hoy no tienes tu propósito, llamémosle, si hoy tu propósito no está claro, yo te pido ora por él, porque quiero decirte algo importante. Jesucristo es el único que le da propósito a nuestra vida. Él prácticamente, Él es el que hace nuestra vida valiosa. Él es el que hace que nuestra vida sobre y abunde en todas las áreas. Pero, ¿sabes? Tocando este tema, si tú no quieres estar en sobre y abundancia y no te lo crees, ¿cómo lo vas a recibir? Porque tienes que creer lo que yo te estoy diciendo para que esto esté en tu corazón y así tal cual piensa en tu corazón, caiga en esa tierra firme, en esa tierra fértil y produzca fruto. Una vida con temores, con inseguridades, ¿no? Cuando uno se siente rechazada, ¿no? Por los demás, o que hace algo por ser aceptada entre un círculo de amigos o lo que sea. ¿Sabes? Esa falta de amor a uno mismo, ese sentido de pertenencia, esa incertidumbre, el miedo, la poca valoración a sí mismo, la vida sin sentido y todas este tipo de cosas, ¿sabes de qué vienen? Del mundo caído en el que nosotros vivimos o venimos, porque a mí me sacó el Señor de todo esto que hoy te estoy diciendo. Pero quiero decirte que tuve que renovar mi manera de pensar para que poder entender lo que yo soy en Cristo. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo. Pero tú tienes y yo tenemos una chamba. Y es que nosotros tenemos que transformar y aceptar la justicia de Dios. Porque así como lo dice este versículo claramente, lo dice, para que reciban la abundancia de la gracia y el don de justicia. Tú y yo tenemos que recibir esa abundancia de la gracia, ¿sabes? Todo está en Cristo. Cristo todo lo hizo por su amor y nosotros recibimos todo esto por gracia. No es porque nosotros lo merezcamos, es por gracia que nosotros lo podemos recibir. Y tú puedes determinar cómo vivir. Tú el día de hoy, tú decides cómo vivir. Tú puedes decidir hoy, ajá, vivir en victoria, pero ¿cómo te podría decir? Vivir en todo lo que Jesucristo, en esa vida plena, como lo dice Juan 10:10.
Ajá, en esa vida plena. O también puedes decidir amoldarte a este mundo y vivir todas las consecuencias que este mundo nos da. Hoy tú puedes decidir reinar sobre tu vida, pero esto necesita una determinación y necesita un cambio de pensamiento. La duda es lo que nos quita la confianza y la vida abundante que Dios nos ha prometido. Nosotros no podemos ser de doble ánimo, no podemos vacilar con respecto a nuestra vida. O sea, yo sí creo que a veces es falta de conocimiento, pero sabes, si tú conoces esto, si tú estás conociendo a Jesucristo, lo único que Él nos pide es cambia tu manera de pensar. Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Dios, primero fíjate la indicación que dice, acércate a Dios. Ajá, o sea, nosotros nos tenemos que acercar a Dios. Acércate a Dios. Ajá. Ay, ay, ay. Acércate a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos pecadores y purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, este versículo es tremendo. Ajá, esta es la nueva traducción viviente. Y la Reina Valera dice, ajá, vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. O sea, podemos comprender cómo es nuestra responsabilidad. Aquí Él no está diciendo que Dios es el que nos purifica los corazones. Aquí está diciendo, lávense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón. O sea, esto está hablando que tú y yo tenemos la responsabilidad de cuidar la condición de nuestro corazón y tenemos la responsabilidad, ajá, de no tener ese doble ánimo en nuestra vida, de renunciar a todo esto en el nombre de Jesús. Santiago 1, versículo 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, fíjate cómo él aquí nos está diciendo, ¿sabes? No pienses que vas a recibir algo de mí si tienes duda. O sea, esta podría ser en palabras sencillas. O sea, no pienses que vas a recibir algo de mí, ajá, si está esa duda, esa incredulidad en tu corazón. Primero trabaja con la duda, trabaja con la incredulidad, ajá, y después necesitamos quitar nuestro doble ánimo. Entonces, cambiando de opinión, viviendo en la duda, ajá, o llevados por las corrientes de este mundo, imagínate a dónde vamos a llegar. Santiago 4, versículo 8. Acérquense a Dios, purifíquense, que es lo que ya leí. Si tu corazón está dividido entre el mundo y Dios, debemos purificar nuestro corazón, porque la gente de doble ánimo no recibirá nada de él. Es una decisión reinar en tu vida. Es una decisión recibir que lo que Cristo ya pagó en esa cruz por nosotros. Y esto es solamente por creerlo. Es solamente por gracia. ¿Cuándo vamos a decidir vivir como hijos de Dios? O sea, ¿cuándo nosotros vamos a decidir? Porque es nuestra decisión, ¿sabes? No es la vida que me tocó vivir, es el resultado de las decisiones que nosotros hemos tomado, lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y existe una parte súper triste, y esto a mí de verdad que me da súper tristeza, así me entristece muchísimo. Muchísimo que entromece. Estamos en la iglesia y cantamos y alabamos a Dios y bueno, ¿y sabes? Y la pregunta será, ¿y realmente nosotros estamos recibiendo sus enseñanzas? ¿Estamos recibiendo ese don de justicia? ¿Nos estamos alejando de la duda, de la incredulidad? Y como dice él, es que yo les digo la verdad y a mí no me creen. ¿Por qué si yo les estoy diciendo la verdad a mí no me creen? Y le creemos al mundo y le creemos en todas las cosas que pasan. Y sabes, a mí esto me entristece totalmente, porque podemos estar alabándolo y glorificándolo y dándole gloria, adoración y todo lo que tú quieras y eso es padrísimo. Y lo que nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón, lo que Él nos está diciendo, ¿sabes? Vive como justo. Vive, cree que la justicia de Dios está en ti. Amén. Y sabes, necesitamos nosotros tomar manos a la obra en esto.
Pero no, nosotros no podemos esperar que Dios lo haga porque a nosotros nos corresponde hacerlo. Y es una decisión. ¿Sabes? Él nos ha mandado. Muchas veces nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente. O sea, es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Esforzarnos en vivir una vida abundante y necesitamos cambiar nuestra actitud. Si necesitas cambiar tu corazón, cámbialo. Si necesitas cambiar la manera de pensar, cámbiala. Si necesitas, ¿sabes? Él lo dice claramente que la debilidad nos fortalece. Si nuestro corazón es el que está determinando nuestro destino, o sea, nuestro corazón determina nuestro destino. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros estamos creyendo. Ajá. Entonces, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos permitiéndole sembrar en nuestro corazón? Que hoy es el resultado de lo que estamos viviendo. Entonces, Romanos 10, versículo 8. En realidad dice, el mensaje, fíjate, este versículo es hermoso. El mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Wow. El mensaje está al alcance de tu mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo. Esta segunda parte, lo que es el versículo 10, a veces se nos olvida o no la hemos tomado en cuenta, pero fíjate lo que dice. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y quiero darte un ejemplo. Esto solamente está hablando de la salvación, pero esto entra todo en nuestra vida. Esto entra todo en nuestra vida. Yo recuerdo que en los momentos más fuertes donde yo fui atacada de mis ojos, Él me dio este versículo y Él me dijo, cree en tu corazón y confiésalo con tu boca que yo te voy a sanar. Y esto aplica en todo lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una semilla de vida en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es lo más importante de todo? Porque dice este versículo, cree en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y esa parte no hemos trabajado. Nosotros necesitamos trabajar que realmente lo que nosotros somos en Cristo, no lo que eres tú, no lo que el mundo nos ha enseñado, lo que tú y yo somos en Cristo por lo que Él hizo por nosotros por gracia, porque ni tú y yo no lo merecíamos. Y Él lo hizo por gracia, y tú y yo somos hechos justos a los ojos de Dios. Y es, fíjate lo que dice la segunda parte del versículo, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. La importancia de hablarlo con nuestra boca. Pero si estamos hablando muerte, si estamos hablando de destrucción, si estamos hablando de escasez, es lo mismo, pero estamos recibiendo lo contrario. Y todo comienza en creer en el corazón. Pues es por creer en el corazón. No nos dice creer en la mente o usar este mentalismo. No, nos dice es creer en nuestro corazón. ¿Y sabes cómo nosotros podemos creer en nuestro corazón? Pensando y meditando en su palabra. Cuando tú piensas y meditas en su palabra, esa palabra de vida, esa semilla de vida que es la palabra de Dios, esa semilla va a caer en tu corazón. Y sabes, ahí se va a empezar a sembrar, vas a empezar a creer en tu corazón sus promesas. Y es por creer en el corazón y por decirlo por la boca. Ahí es donde está la salvación y todo lo que tú quieras. La sanidad, la redención, lo que tú le estés pidiendo a Dios, es ahí, en creerlo en el corazón. Nosotros somos justos al creerlo en el corazón, lo que Cristo hizo para salvarnos. Cuando Él pagó nuestro rescate,
Él nos rescató de la muerte, de las tinieblas, nos trasladó de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo. Y esto lo tenemos que sembrar en nuestro corazón. Y es por confesarlo y por creerlo. Y sabes, ahí vamos a empezar a vivir como justos. Y en ese momento en que nosotros creamos estas verdades, nuestra vida va a cambiar. Amén. Nuestro modo va a cambiar, nuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar la increíble riqueza de la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Y resulta igual, así igual en las cosas negativas. Y el mundo nos la ha enseñado perfectamente. Y ahora necesitamos desaprender, ¿no? Como si tuviéramos que borrar con una goma todo lo que hemos aprendido y empezar a sembrar que somos justos delante de Dios. Ujú. Y esto se manifiesta en lo físico y es el resultado de lo que nosotros somos o de lo que nosotros pensamos en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque así como tú puedes pensar y puedes decir, no, es que yo soy la justicia de Dios, creada para buenas cosas. Yo soy el instrumento útil de Dios, por decirte algo. Yo lo estoy pensando, yo lo estoy hablando y yo lo estoy creyendo. Pero ¿qué pasa si tú lo haces en negativo? ¿No? Ay, es que estoy enferma, es que el dinero no me alcanza. Ay, es que ya esto me duele, es que el otro ya no sé qué. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo. Lo mismísimo pasa y es la manifestación de lo que estás creyendo en tu corazón, de lo que estás confesando con tu boca, pasa al ámbito físico. Y sucede lo mismo en lo negativo, en lo positivo. Y esto es algo que determinamos nosotros cada día. Nosotros decidimos qué pensar, nosotros decidimos qué creer y nosotros decidimos qué decir. Amén. Porque con el corazón se crea para justicia y con la boca se crea para salvación. O sea, no podemos estar culpando a Dios de que estamos enfermos o de nuestra desgracia cuando nosotros no hemos querido hacer lo que Dios nos está mandando. Necesitamos tomar la responsabilidad de nuestra vida y pensar como hijos justificados delante de Dios. Y muchos piensan que esto es un proceso complicado, pero no lo es así. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. ¿Y sabes qué es lo que nosotros necesitamos trabajar? Nuestra identidad como hijos para poder tener esa vida plena, porque esto está tan cerca de nosotros como está nuestra boca y nuestro corazón. O sea, no podemos excusarnos ante Jesucristo de que, ay, Señor, es que yo no, porque tú me hiciste. No, Él no. Él, ¿qué fue lo que hizo? Él le hizo la redención. Él volvió todo lo que el pecado nos había robado. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Lo recuperó para que tú y yo fuéramos justificados delante de Él y no tuviéramos cosas. O sea, yo sé, wow, y es creerlo en la fe. Segunda de Corintios 12:9. Cada vez que Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, porque el poder de Cristo puede actuar mejor a través de mí. Y yo te puedo decir amén y amén por este versículo. ¿Y sabes por qué? Porque si nosotros reconocemos esa debilidad, si nosotros reconocemos que aquí no podemos, si nosotros rendimos esa área de nuestra vida a Jesucristo, Señor, yo no puedo. Él dice, en el área donde tú no puedas, yo te fortalezco, yo me glorifico en el área donde tú no puedas, yo hago mi obra de redención en ti. Reconócelo. Eso es lo que dice este versículo. Él ya venció todo el mal. Nosotros tenemos su precioso Espíritu de Dios que Él nos ayuda, que si nosotros le entregamos todas nuestras debilidades, todas esas cosas que nosotros no nos creemos capaz de hacer, Él las transforma por su poder. O sea, esto es poderoso. Esto es poderoso. Si tienes un problema de actitud, si tienes un problema de malos pensamientos, lo que sea, Él ya lo resolvió todo en la cruz. Segunda de Corintios nos dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En tu debilidad, en eso que tú hoy no puedes hacer, entrégaselo y Él se va a glorificar en eso. Segunda de Pedro 1:3, mediante su divino poder, imagínate, aquí dice, mediante su divino poder, o sea, el poder de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, aquí lo dice claramente, mediante su divino poder.
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Este versículo nos está diciendo claramente que el poder divino de Dios actúa en nosotros. Nosotros necesitamos, ¿sabes? Conocimiento. Nosotros necesitamos aprender más de lo que Él nos dejó escrito en su palabra para que nosotros podamos comprender qué es lo que nosotros tenemos acceso para tomarlo y recibirlo. Pero si nosotros no estamos estudiando, si nosotros no sabemos qué es lo que Él nos ha dado, qué es lo que Él tiene para nosotros, seguimos viviendo la ignorancia y por lo consecuencia seguimos sufriendo porque la falta de conocimiento trae sufrimiento a nuestra vida. Nosotros necesitamos el conocimiento, saber lo que tenemos en Él, porque dice claramente, todo esto lo reciben al llegar a conocer. O sea, necesitamos conocer que su poder divino está en nosotros porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si nosotros podemos aceptar que su poder está en nosotros y que a través de su poder nosotros podemos vencer con todas nuestras debilidades, o sea, en palabras sencillas, ajá, nosotros necesitamos aprender a recibir la abundante riqueza de su gracia. Y la pregunta del millón, ¿cómo lo hacemos? Creerlo. Así de sencillo, creerlo, así conforme creíste te será hecho. Si tú crees que en ti empieza a fluir ese poder, para que a través de ese poder tú puedas sanarte, tú puedas restaurarte, tú puedas limpiar tu corazón, tú puedas purificar tu corazón, porque el Espíritu de Dios vive en ti, es Él el que lo hace. Nosotros en nuestra fuerza humana no podemos hacer nada. Su Espíritu lo hace por nosotros. Segunda de Pedro 1:4. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posibles que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea, aquí vemos cómo el poder para llevar una vida de rectitud proviene de Dios. Es por medio de su Espíritu Santo y Él vive en nosotros. Debido a que nosotros no tenemos la capacidad de tener una vida recta, su Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo de Dios, nos ayuda a llevar una vida recta. Amén. Y esto es ¿por qué? Porque venimos de una naturaleza pecaminosa, venimos de una naturaleza caída, donde nosotros Jesucristo nos dio una nueva identidad, nos hizo nuevas criaturas y nosotros al aceptar estas verdades, estamos aceptando esa capacitación para vivir verdaderamente en esa vida recta que Dios necesita que nosotros, o nosotros necesitamos más bien, esa vida recta para nuestra vida. Entonces, Él nos ayuda, ¿sabes? Esto lo dice Efesios 4, versículo 23, si no me equivoco. Dice que Él nos ayuda, ajá, a que nosotros tengamos, nos ayuda con nuestra actitud, nos ayuda con nuestros pensamientos. El Espíritu Santo de Dios vive en ti y en mí. Amén. Y todo lo que necesitamos está en nuestro espíritu. Y sabes, hoy quiero decirte algo importante, que tú ya lo tienes. Amén. Tú ya tienes eso en tu espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Amén. Pero es algo que tú y yo tenemos que analizarlo, es algo que tú y yo tenemos que meditar, porque nosotros podemos, con este estudio, darnos tan solo una idea de la importancia que tiene transformar nuestra manera de pensar. Si nosotros no transformamos nuestra manera de pensar, nuestras situaciones no van a cambiar. Y dice algo súper interesante el versículo 2, perdón, segunda de Pedro, el 1:4, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Ajá. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina. O sea, ¿cómo es una promesa de Dios que nosotros participemos en la naturaleza divina de Dios? Yo te invito a que
tan solo medites en cuál es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es amor, es compasión, es ayuda, es paz, es tolerancia, es benignidad, es... wow. Y Él nos está diciendo, participa en mi naturaleza. Amén. Wow. ¿Y sabes qué es la maravillosa promesa? Porque dice, para que escapen, o sea, para que Él nos aparte, podríamos decir, de la corrupción de este mundo, causada por los deseos humanos. O sea, Dios es un Dios de promesas y Él nos está enseñando que nosotros podemos participar en su naturaleza y escapar de la corrupción del mundo, debido a que nosotros le creemos a Él, debido a que nosotros guardamos sus enseñanzas en nuestro corazón y somos transformados en nuestra mente. Fíjate, segunda de Pedro 1:5, por si decíamos que no merecemos, que no nos tenemos que esforzar. En vista de todo esto, esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios. Completando su fe con toda abundancia, provisión de excelencia moral y la excelencia moral con conocimiento. Fíjate cómo nos está diciendo, esfuérzate al máximo por responder a las promesas de Dios. ¿Cómo respondemos a sus promesas? Creyéndolas, confesándolas con nuestra boca. Así es como nosotros las creemos. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo a nosotros que nos esforcemos al máximo para responder a las promesas de Dios. Y sabes, Dios nos está pidiendo hoy un esfuerzo mayor, esforzarnos en la gracia. Y nuestra fe no solo consiste en creer ciertas verdades, ¿sabes? Sino que también se debe de reflejar esas acciones en nuestra vida. La fe se tiene que ver. Si tú estás creyendo que tú eres esa hija de Dios, que tú eres esa hechura de Dios creada para buenas cosas, que si tú crees que la unción del Santo está sobre de ti, que si tú crees que todo lo que tus manos hacen prospera y que Él te da en medida buena, abundante, rebosada, todo lo que tú creas va a reflejar eso en tu vida. Y luego se va a glorificar y se va a manifestar. ¿Por qué? Porque es la palabra viva. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y sabes, es cuando nosotros lo aceptamos, pero nosotros tenemos que llevar a la práctica. Y esto requiere disciplina, esto requiere que nosotros nos mantengamos firmes en lo que nosotros estamos queriendo. Pedro describe varias acciones que se producen por medio de la fe, tales como aprender a conocer mejor a Dios. Y eso también es una disciplina. El ser perseverantes y amar a los demás, estas acciones no suceden por cuenta propia ni por opiniones. Debemos de trabajar para llevarlas a cabo y debemos de formar parte de nuestra vida cristiana. Dios nos da el poder y nos capacita para que nosotros podamos cumplir con la responsabilidad de aprender y de crecer. Segundo de Pedro 1, versículo 6. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuando más crezcan de esta manera, más, fíjate, esto está maravilloso. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué precioso. Esto está en 2 de Pedro 1, versículo 8. Cuando más crezcan de esta manera, más productivos, y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados.
Ve cómo esto tiene una instrucción tremenda. Si nosotros seguimos creciendo en el conocimiento de Dios, nuestras vidas van a ser productivas y van a ser útiles para el Señor Jesucristo. Y de aquí dice algo súper fuerte, que dice, los que no es porque no han aceptado que fueron limpiados de sus pecados. Y esto en pocas palabras quiere decir que no viven como justos. Ujú. Es interesante cómo este crecimiento nos lleva a ser útiles y productivos. La responsabilidad de aprender y de crecer en su conocimiento es nuestra, porque solo sabiendo podemos entender a qué tenemos derecho. Primera de Pedro, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. Fíjate, es increíble la secuencia que lleva, porque es el conocimiento, después control propio, perseverancia. O sea, necesitamos ser perseverantes. Dios quiere formar en nosotros su carácter, pero para lograrlo exige que seamos disciplinados y requiere de nuestro esfuerzo a medida de que seamos obedientes a su palabra. Él nos guía por su espíritu. Él desarrolla en nosotros el control propio en todos los aspectos de nuestra vida. Y es porque Jesucristo, porque Dios vive en nosotros a través del precioso Espíritu Santo de Dios. Como por último, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar. Debemos de dejar esa mente negativa, las quejas, las justificaciones. Trabajar en esto emplea tiempo y emplea dedicación. En general, una mente que está basada en el mundo va a traer muerte a nuestra vida, porque así lo dice la palabra de Dios en Romanos. El concentrarte en las cosas de la carne es para muerte, pero el concentrarte en las cosas del espíritu es para vida. Entonces, es nuestra decisión. Es nuestra decisión si nosotros decidimos esa transformación, ajá, y es solamente nuestra responsabilidad. En nosotros aceptar esa justificación, el que Él nos ha hecho justos y por consiguiente es seguir aprendiendo para que, así como lo dice este versículo, ¿no? Para que nosotros seamos útiles, útiles y más productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues bueno, esta ha sido nuestra clase de hoy, ¿no? Y bueno, como por último, una actitud correcta pues nos lleva a la gratitud, corazones agradecidos, nos lleva al amor, nos lleva a la alabanza, ser generosos al siempre estar dando. Una mente positiva es una mente de fe, ¿no? El ser conscientes de que somos justificados delante de Dios y que somos purificados. Acuérdate que el corazón alegre contribuye a buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es tu decisión. Nosotros decidimos, ajá, si nos estamos yendo a la corriente del mundo o si nosotros nos metemos y creemos en lo que Él ha hecho por nosotros. Sabes, el deseo del corazón de Dios es que tú y yo seamos prosperados en todas las áreas. Ese es el deseo del Padre. Y yo pido en el nombre de Jesús que también sea tu deseo. Que tu deseo sea que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, que tengas salud, así como prospera tu alma. Necesitamos hacer a un lado esa mente negativa. Dios, el precioso Espíritu Santo de Dios vive en nosotros y todo lo podemos a través de Él, porque Él vive en nosotros y si Él vive en nosotros, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo está en nosotros. Entonces, es necesario un cambio de mente, es necesario ser transformados en nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y bueno, como por último vamos a orar
Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por esta clase. Gracias, Padre, por hablar siempre a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, gracias porque creemos que eres tú, Señor, y tu preciosa palabra, esa nueva noticia, Señor, que trae esa transformación a nuestra vida. Gracias, Padre, por la palabra que se sembró hoy en nuestros corazones. Yo te pido que esta palabra, esta semilla de vida, no sea robada, sino que dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a entender y a comprender las increíbles riquezas de tu gracia, que solamente en ti, Señor, somos justificados, que en ti somos la justicia de Dios, Señor, que solamente en ti, Señor, somos hijos, Señor. Enséñanos a vivir como hijos y ya no más como mendigos, Padre. Amén. Eres tú, precioso Espíritu de Dios, el que vives en nosotros. Ayúdanos a ver y entender las cosas que te ofenden, Señor. Ayúdanos a reconocer, Padre, que eres tú en nosotros y si nosotros te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Enséñanos a tomar de las increíbles riquezas de tu gracia, de tu plenitud, Señor, porque sabemos que en Cristo Jesús está la plenitud de todo, de aquel que lo llena en todo. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha. Gracias, Señor, por esos corazones, Señor, que están siendo, Señor, restaurados, estos corazones, Señor, que están dispuestos a escucharte, a oír tu voz, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que me escucha. Yo te pido que los ojos de su entendimiento sean abiertos. Yo te pido que sus oídos sean abiertos para escuchar tu voz. Yo bendigo a cada persona que me está escuchando con toda bendición espiritual y hablo, Señor, que a través de tu espíritu estamos habilitados para prosperar. Gracias, Amén. Señor. Hoy yo oro por todas las necesidades, tanto físicas como espirituales de cada familia y te pido que sean suplidas conforme a las hermosas riquezas de tu gracia en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo levanto esta oración, Señor, por el estado de Florida. Hoy, Señor, así como dice tu palabra, Señor, que tú levantaste tu voz y los vientos se silenciaron. Hoy hablo que esos vientos, Señor, en el nombre de Jesús, responden a la voz que hoy les hablamos y les ordenamos que por el poder del nombre que está sobre todo el nombre, se silencian en el nombre de Jesús. Hoy hablamos que estos vientos se aquietan por el poder del nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos la sangre del Cordero sobre Florida y te pido, Señor, que seas tú mandando ángeles, Señor, alrededor de Florida, custodiando todo este estado. En el nombre de Jesús pido por cada familia, Señor, que todos estemos guardados, Señor, bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, papito. Muchísimas gracias. Wow, hoy sí tuvimos en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Comparte este material. Yo sé que hay alguien que lo necesita escuchar. Muchísimas gracias. La sangre de Cristo sobre de ti y que tengas una semana llena del poder de Jesucristo. Al igual todos los que nos siguen en YouTube, comparte este material. Yo sé que hay información que le puede ayudar a crecer a la gente. Muchísimas gracias por todo lo que hace YouTube con todo esto. Compartan el material y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.